Hola, ¿qué tal? Estamos en herramientas informáticas. Vamos a continuar con la elaboración de este monitor de facturación. En el video anterior habíamos elaborado esta tabla de comprobantes emitidos, ¿sí? Para este video ya tengo elaborada lo que es la tabla de comprobantes recibidos, ¿sí? Que a diferencia del anterior, esta no posee lo que es el periodo facturado, ya que no es necesario. Y he mantenido de la consulta del servicio en mis comprobantes, ¿sí?, los campos de valores, o sea, el neto grabado, no grabado, exentos, otros tributos, en especial el crédito fiscal y el importe total. ¿Sí? Tengan en cuenta de que existe el procedimiento de transición al régimen general, así que es importante mantener un registro en ese supuesto de que tengamos que cambiar al régimen general de los gastos o el crédito fiscal en realidad de los últimos 12 meses. Bien, con respecto a esta tabla le he dado un nombre, en este caso es TVCOM recibidos, ¿sí? Además le he incorporado lo que es la fila de totales y también en la vista he ocultado lo que son las líneas de división de las cuadrículas o de las celdas, como también he ocultado los encabezados, ¿no?, tanto de las columnas como de las filas. Bien, vamos a hacer eso mismo a nuestra tabla de comprobantes emitidos, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es darle un nombre, que no lo hicimos en el video anterior. Esto va a ser TV con emitidos, ¿sí? Bien, voy a centrar este código de autorización, el inicio, lo centramos. Bien, vamos a incorporar la fila de totales, vamos a ir a diseño de tabla y seleccionamos aquí fila de totales. Bien, a este total lo voy a ajustar hacia la izquierda. Aquí voy a traer un recuento de las operaciones, ¿sí? Y vamos a traer las sumas de los campos de valores. Bien, suma, suma y suma. Bien, vamos a eliminar, vamos a ocultar las líneas de división de las cuadrículas. Esto lo hacemos en la pestaña vistas. Líneas de cuadrículas la ocultamos y vamos a inmovilizar lo que van a ser las cabeceras, ¿sí? Bien, esto también desde vista, inmovilizar paneles, y así, de esta forma, los encabezados siempre se van a hacer visibles, ¿no? Bien, y por último vamos a ocultar lo que son los encabezados. Así la hoja directamente está compuesta únicamente por nuestra tabla de registro. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra hoja análisis, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es determinar la facturación o el monto facturado al cierre del último semestre calendario, ¿sí? En este momento nos encontramos en abril del 2025. El cierre del último semestre calendario fue el 31 de diciembre del 2024, ¿sí? Por lo tanto, el lapso a considerar es desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Bien, pero vamos a hacer que estos cálculos se hagan de forma dinámica y automática en función a la fecha actual del sistema, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es dar un título a lo que quiero hacer, es facturación, puedo decir así, de vengada al cierre del último semestre calendario, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a tener una fecha de inicio, o sea, para controlar, una fecha de fin. Voy a traer la cantidad de operaciones que han participado en este lapso, en el lapso de tiempo. Voy a traer el monto facturado y voy a traer la categoría correspondiente a ese monto, ¿no? Bien, vamos a ver si cambiamos la fuente. El ancho de columnas lo vamos a cambiar y lo vamos a dejar en el mismo que en las tablas, ¿no? 16. Bien, vamos a centrar esto. Voy a poner en negrita este título y vamos a empezar a efectuar los cálculos correspondientes, ¿sí? Bien, para esto vamos a utilizar la función let.
¿sí? Que me permite almacenar en un nombre algún cálculo intermedio. Bien, entonces vamos a definir nuestros nombres. En este caso va a ser fecha de inicio, y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Sí? Bueno, va a ser una fecha de acuerdo al mes en el que me encuentre actualmente, ¿no? Entonces vamos a hacer un control de flujo con la función sí, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si el mes en el que me encuentro, o sea, hoy, el mes de la fecha de hoy, es menor o igual a 6. Entonces mi fecha de inicio va a ser igual a lo que me devuelva esta función fecha, ¿sí? Vamos a decir fecha, año de hoy, ¿sí? Y esto le vamos a restar un año, ¿sí? Y va a ser, si estamos en abril, quiere decir que el semestre, que el lapso del semestre calendario anterior es desde el 1 de enero, ¿sí? Así que le vamos a indicar en el mes 1 y en el día 1, ¿sí? En el caso contrario, ¿sí? Quiere decir que el periodo a controlar empieza, estamos hablando de la fecha de inicio, ¿no? Empieza el 1 de julio del año anterior, ¿no? Entonces, año nuevamente de hoy menos 1, y en este caso el mes va a ser el 7 y va a empezar el día 1. Bien, cerramos a la función sí y vamos a calcular ahora la fecha de fin, que podría ser algo similar a esto, pero como ya tengo un cálculo acá en fecha de inicio, puedo hacer lo siguiente, es decir, fecha nuevamente, utilizamos año de fecha de inicio, ¿sí? Y este, en lugar, al contrario del anterior, le vamos a sumar un año, ¿no? El mes va a ser mes de fecha inicio, y en el día le vamos a poner 0, ¿sí? Bien, vamos a devolver momentáneamente estas dos fechas para ver si están bien. Vamos a utilizar la función apilar h, vamos a traer la fecha de inicio y vamos a traer a continuación la fecha de fin. Cerramos a la función let y evaluamos. Bien, le vamos a dar un formato de fecha a estos dos valores, ¿sí? Vamos a centrar y efectivamente, dado que me encuentro en abril, o sea un mes que es menor o igual a 6, me dice que debo de contemplar desde enero del año anterior hasta diciembre también del año anterior. Bien, y bueno, cuando me encuentre, por ejemplo, en julio, estas fechas se me van a actualizar automáticamente, ¿sí? O sea que va a considerar, en el caso de que me encuentre en julio de este año, va a ser la fecha de inicio el 1 de julio del año 2024 hasta el 30 del 6 del año 2025. Esto se va a calcular automáticamente de acuerdo a la fecha en la que me encuentre en el día de hoy. Bien, vamos a continuar y vamos a calcular ahora la cantidad de operaciones que han existido en estos lapsos, ¿no? Entonces vamos a poner cantidad, y cantidad va a ser contar si punto conjunto. Bien, ¿cuál es el rango de criterios? Vamos a ir a nuestra tabla de comprobantes emitidos y vamos a considerar la fecha de emisión, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el primer criterio? Bien, de las operaciones con fecha de emisión que sean mayores o iguales a fecha de inicio. Rango de criterio 2, nuevamente fecha de emisión, en donde estas sean menores o iguales a fecha fin, ¿sí? Bien, y con esto tengo la cantidad. Vamos a continuar con el monto facturado, ¿sí? Vamos a poner monto facturado, y esta va a ser, en lugar de contar si punto conjunto, sumar si punto conjunto, ¿no? Bien, ¿cuál es el rango de la suma? Bien, va a ser el importe total, ¿sí? ¿Cuál va a ser el criterio? Lo mismo que tenemos aquí
para la función contar si punto conjunto, así que lo voy a copiar directamente y voy a pegar esto tal y como se encuentra acá. Bien, el tema aquí es con respecto a lo que es el monto facturado, estamos hablando del devengado, por lo tanto no voy a considerar la fecha de emisión, así que aquí lo voy a reemplazar y le voy a poner la fecha del periodo facturado desde, ¿no? Que si bien este periodo facturado solamente serviría para aquellos que prestan servicios, ¿sí? Bien, en el caso de que la actividad sea la venta de cosas muebles, voy a decir que este periodo desde siempre debe ser igual a lo que es la fecha de emisión, ¿sí? Así que para todo caso le voy a utilizar esta fecha de emisión desde. Bien, entonces reemplazamos aquí, le vamos a poner desde y vamos a ir trayendo momentáneamente esto. Voy a cerrar aquí a lo que es sumar si conjunto y vamos a devolver el cálculo, ¿sí? Apilar H, fecha inicio, fecha fin, la cantidad y el monto facturado, ¿sí? Cerramos a la función LED y listo. Bien, lo que me faltaría para determinar bien lo que es este monto facturado es restarle a este importe total lo que puse aquí como impuestos internos del artículo 10 del decreto 1 del año 2010, ¿sí? De acuerdo a esa norma, los impuestos internos de los cigarrillos y el impuesto de emergencia de estos mismos no se deben de considerar, así como también los impuestos que contienen los combustibles, ¿no? Entonces vamos a hacer ese descuento. Volvemos aquí a análisis, vamos a modificar nuevamente nuestra fórmula y aquí como es lo mismo, voy a tener que hacer una suma de ese campo en particular, así que voy a copiar todo esto y aquí voy a aplicar una resta, ¿sí? Una resta de sumar si conjunto, en este caso no es importe total, sino que va a ser impuestos internos. Vamos a ver si me lo reconoce. Bien, no me lo reconoce, así que lo voy a tener que seleccionar. Entonces seleccionamos ¿no? Impuestos internos, artículo 10. Y con eso ya tengo lo que es mi monto facturado. Y por último, lo que me faltaría es determinar qué categoría corresponde en función a este monto facturado, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo nombre. Le voy a determinar categoría, ¿sí? Y para obtener esto voy a utilizar a la función buscar x. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Bien, aquí voy a utilizar monto facturado. ¿A dónde lo va a buscar? Bien, lo va a buscar en mi tabla, en mi hoja parámetros, mi tabla de categorías, ¿no? Y lo va a buscar acá, en los ingresos brutos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la matriz que va a devolver? Bueno, me interesa que me devuelva cuál es la categoría que le corresponde en función a ese monto facturado, entonces le voy a indicar esta, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo encuentra? Bueno, voy a determinar de que se encuentra excluido, ¿sí? Y aquí lo que vamos a establecer es el modo en que lo va a coincidir, ¿no? En que lo va a encontrar, ¿sí? Puede ser exacta, en este caso no puede o no puede ser exacta, así que le voy a decir que la coincidencia exacta o el siguiente elemento que sea mayor, ¿sí? Entonces vamos a determinar esta y el modo de búsqueda, bueno, que empiece del primero al último, eso es indistinto, lo puedo omitir si quiero, ¿no? Y listo. Bien, vamos a devolver entonces, apilar en horizontal, devolvemos fecha de inicio, devolvemos fecha fin, devolvemos la cantidad, a continuación lo que es el monto facturado y por último la categoría que se me ha determinado en función a ese monto facturado. Bien,
y evaluamos. Y vamos a ver que efectivamente, de acuerdo a este monto, que ya le voy a dar el formato que corresponda aquí, le voy a decir que va a ser número con separador de miles. ¿Sí? Esto lo voy a centrar y este también lo voy a centrar. ¿Sí? El monto facturado durante este lapso fue de 9.383.000, ¿no? Y de acuerdo a esta tabla vemos que ha superado la categoría A y que está dentro de los parámetros de la categoría B. Bien, acá también le voy a dar un formato numérico. Y esto lo vamos a centrar. El ancho de columna lo vamos a dejar en 16, como todos. Voy a centrar esto. El alto de fila era de 15. Y con respecto a la fuente, bien, está bien, ese UI en un tamaño de 8, ¿no? Bien, entonces la categoría de vuelta es la correspondiente, categoría B. Y ya tenemos medianamente elaborado este primer análisis, ¿no? Bien, vamos a dejar este video en este punto y lo demás, lo que va a ser el tope de la categoría y el tope del régimen y esos cálculos y después la información, digamos, para poder elaborar lo que son los gráficos, lo vamos a dejar en el siguiente. Bien, nos vemos, muchas gracias.